Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar con el tercer tema del primer módulo del curso en línea, la transversalización de la perspectiva de género. En este caso vamos a trabajar con los valores y el compromiso ético en el servicio público. Para empezar, tendríamos que definir qué son los valores, ¿no? Y bueno, son una especie de nociones o referentes que empleamos para juzgar algo. Puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser una situación, etcétera, ¿no? Y existen distintos tipos de valores. Pues tenemos, por ejemplo, los valores económicos, los valores estéticos, los valores culturales, que aquí en la diapositiva pueden ver en qué consisten. Y también tenemos los valores éticos, que son los que nos competen. Y entre ellos pues podemos encontrar el respeto, la responsabilidad, la justicia, la libertad, la igualdad, la equidad y la tolerancia, entre otros, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen estos valores? Pues valga la redundancia, valoran lo bueno y lo malo y se aplican a los actos y decisiones de las personas, así como a las situaciones que se nos presentan cotidianamente. Y aquí es importante que hagamos una distinción entre dos nociones que en muchas ocasiones se confunden o se toman como sinónimos cuando no lo son. Y estas son la ética y la moral. La ética, pues en estricto sentido, es una rama de la filosofía, es teórica, es objetiva, no se encarga de juzgar nada, sino de analizar, aunque sí brinda los principios fundamentales para poder juzgar precisamente la actuación de una persona o juzgar una situación, ¿no? La ética es general. En el caso de la moral, es una construcción social, es práctica, es subjetiva, porque yo decido a qué valores les voy a dar importancia y cómo los voy a interpretar incluso. Y es relativa. Es relativa porque lo que es valioso para mí puede no ser valioso para otra cultura, otra persona u otra cultura. Pensemos, por ejemplo, en la poligamia. La poligamia en algunos países es moralmente correcta y para nosotros pues no lo es, ¿no? Es una situación ilegal, inmoral, impropia, ¿no? Entonces, cada persona y cada pueblo y cada grupo tiene una construcción moral particular. Y aquí vamos a entrar en otro tema. Han escuchado seguramente a alguien, o incluso nosotros y nosotras lo hemos dicho, que los valores se han perdido, ¿no? O que ya no hay valores. Y la realidad es que no, los valores son nociones y están ahí, o sea, son conceptos que están ahí y no se pueden desaparecer. ¿Qué es lo que hemos perdido? La autonomía moral. Esto es la capacidad de juzgar y de tomar decisiones por nosotras y por nosotros mismos. ¿Por qué lo hemos perdido? Pues porque la misma dinámica de la vida cotidiana nos ha llevado a pensar menos, a razonar menos, a dejarnos llevar por lo que dicen las demás personas, incluso a creer las noticias que son falsas, ya sea que aparezcan en las redes sociales o que alguien nos lo diga. Nos es muy fácil irnos con la corriente, ¿no? Y además nos apropiamos de algunos conceptos, de algunas nociones, de algunas ideas, pues porque se vuelven tendencia y a veces ni siquiera nos detenemos a pensar si es correcto, si no es correcto, si están en lo cierto, si es algo con mala intención, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos perdido. Los valores ahí siguen, la honestidad ahí sigue, la responsabilidad ahí sigue, la libertad ahí sigue. Pero el valor que nosotros le damos a ellos, a esos, es lo que ha cambiado, ¿no? La otra cosa que se ha modificado es la capacidad de un juicio ético. Esto quiere decir que juzgamos en función de cosas superficiales y no de principios que tienen que ver con, por ejemplo, el bien común o, por ejemplo, el respeto a la dignidad humana o la noción de igualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces juzgamos en función de cosas muy simples que no tienen nada que ver
con eso, y entonces ya no se convierte en un juicio ético, se convierte en una crítica en el sentido negativo, porque la palabra crítica, en estricto sentido, hace referencia a un análisis, pero, pero hay veces que nada más juzgamos entre comillas o criticamos la actuación de alguien o a una persona o un hecho, pues sin un fundamento, ¿no? Los sentimientos morales son, por ejemplo, la indignación, la empatía o la solidaridad. Estos sentimientos suelen detonarse a partir de eventos críticos o eventos que nos impactan o que nos interpelan, ¿no? Por ejemplo, aquí quise poner el caso de Victoria Salazar, que ustedes recordarán que fue asesinada por policías en Tulum. La apresaron por alguna situación y entonces le pusieron al estilo de los policías de Estados Unidos, le pusieron la rodilla en el cuello y terminaron matándola, ¿no? Aquí, fíjense bien, no importa si cometió un delito o no cometió un delito. Aquí lo que importaba era que independientemente de lo que hubieran hecho, de lo que hubiera hecho, los policías o las policías tenían que garantizar su seguridad. ¿Por qué? Por respeto a la vida, por respeto a la dignidad. No sabemos si era culpable, si era inocente de algo, y en el camino hubo violencia y murió. Para eso sirven, por ejemplo, los derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí hubo un movimiento, un gran movimiento de indignación, pero se fue diluyendo y se fue diluyendo y se fue diluyendo. ¿Y qué está pasando? Que nos estamos incluso acostumbrando a la violencia. Hemos pasado como nación una época terrible pues, de violencia por los grupos delincuenciales y particularmente tenemos una situación gravísima por los feminicidios. Por eso tenemos una alerta de género y por eso estamos trabajando en procesos formativos como este para generar acciones que vayan más allá de una indignación momentánea, sino que empleemos esa indignación justamente para generar acciones a largo plazo, ¿no? Entonces ahí vamos a irlo viendo poco a poco. Por ejemplo, aquí puse también este otro elemento que nos genera indignación y que también detona empatía y detona solidaridad. O sea, ¿cuántas veces no nos ha tocado ver este tipo de situaciones? Que alguien se estaciona 5 minutitos, voy rapidito en una rampa para personas con discapacidad física que están en silla de ruedas o alguien que lleva una carriola o alguien que lleva un diablito. O sea, esas rampas tienen una razón de ser. ¿Y qué pasa? Pues a veces no pasa nada y también nos vamos acostumbrando. Entonces, los valores no se han perdido. Los perdidos y las perdidas somos nosotros. Y nuestra tarea justamente es encontrarnos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy rapidito, un ejercicio mental. ¿No? Ahorita no los voy a poner a hacer nada escrito. Acaba de suceder esto en México, como parte de los convenios que tiene con la OMS y con todo alrededor de todo lo que ha generado la pandemia, mandó 400,000 vacunas a América Latina y el Caribe, particularmente a países de Centroamérica que no han tenido la posibilidad de adquirir las vacunas. Seguramente ustedes vieron esa noticia y seguramente tienen una postura. Yo por curiosa dije, a ver, qué bonito, o sea, dije, qué generosidad, qué solidaridad internacional, qué ejemplos, ¿no? De esto. Y justamente leí los comentarios en las redes sociales y me impresioné de la cantidad de personas que estaban en contra. O sea, quienes estaban a favor justamente aludían a eso, a la solidaridad, a la equidad, a la justicia, a la responsabilidad, a un sentido de humanidad, a incluso valores religiosos que tenían que ver con la compasión, porque además esta idea de solidaridad, equidad, justicia, compasión, unión entre personas está presente en todas las religiones. Pero fíjense que pasa lo mismo que con los valores. Los principios, los valores religiosos también sirven para conducir
la conducta de las personas, ¿no? Pero lo que pasa es que se quedan ahí, o sea, están en la teoría y ya en la práctica se olvidan, ¿no? Quienes estaban en contra, ¿qué valores, a qué valores se agarraban? ¿Cuál era su sustento ético, su sustento moral para juzgar? Les voy a encargar de tarea que revisen esas notas y que vean esas posturas de las personas que están en contra. No las juzgamos. Esa es esa es la decisión que toman. Ese es su parámetro moral. Aquí está un elemento importante que tiene que ver justamente con esta distinción entre ética y moral. Cada quien elige qué valores va a ponderar y qué valores va a considerar importantes y cuáles no. Entonces, estas personas que están en contra no consideran la justicia social como algo importante. Está bien. No consideran la compasión como algo importante. Está bien. No consideran la solidaridad como algo importante. Está bien. ¿Qué consideran? Y si eso que consideran es un valor o no es un valor. Eso es lo que me gustaría que indagáramos para ya en el trabajo final, pues vayamos a ir también, vayamos orientando nuestra postura con respecto al servicio público y todo este tema de la ética, los valores y los derechos humanos. Bien, hablando de derechos humanos, ahí están también permeados los valores. ¿Cuáles son? Y los pueden ver tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en todos los instrumentos que tienen que ver con los derechos humanos, ¿no? Y está, por ejemplo, en primer lugar, la igualdad. Fíjense cómo todos estos están cercando a la dignidad humana, ¿no? Que ya lo habíamos visto, que es el elemento que tenemos que cuidar más, porque aquí hay una situación interesante. La dignidad humana es como un espejo, como una esfera que fuera hecha de espejo. Entonces ahí, como en las bolas disco de los 70, ¿se acuerdan? Ahí nos podemos reflejar. Si yo ataco a alguien, lo humillo, lo ofendo, vulnero sus derechos humanos, lo discrimino, en realidad no nada más estoy haciendo eso con esa persona. Estoy atentando contra la dignidad humana y por tanto, de alguna manera u otra estoy atentando contra mí misma. Por eso es importante comprender este concepto de la dignidad humana como aquello que nos conecta como seres humanos, como personas. Y entonces, bueno, el primer valor que está vinculado con esto es justamente la igualdad. En la medida en que nos reconozcamos como iguales, vamos a poder trabajar para resolver todos los problemas que tenemos. Si seguimos manteniendo la idea de que unas personas son superiores a otras por su color de piel, por su nivel académico, por su posición en la jerarquía, en una institución, o porque saben más o saben menos, pues no vamos a avanzar, vamos a seguir instalados en estas batallas continuas como sociedad y como cultura. El siguiente valor, pues, es la libertad. Ya saben, libertad de expresión, libertad de ser, de organizarnos, de pensar, de creer, etcétera, etcétera. El respeto, que el respeto también es un valor muy interesante porque en sí tiene un peso y además se conecta con todos. O sea, para que la dignidad humana pueda valorarse es necesario respetarla. Para que nos consideremos como iguales es necesario considerar al otro y respetarlo como persona. Para que otras personas y nosotros mismos podamos ejercer la libertad es necesario que la respetemos, que no callemos a nadie, que no lo critiquemos por cómo se viste, por cómo piensa, por su orientación sexual, etcétera, ¿no? Bien, el siguiente valor es la equidad. Y este es uno de los que más peso van a tener en nuestro trabajo con la perspectiva de género, porque justamente es en este valor en la que se sustenta, porque trata justamente de un término de justicia, ¿no?
de equiparar las condiciones. No se trata de que las mujeres sean como los hombres, ni que los hombres sean como las mujeres, ni es una lucha entre unos y otros. No, es la intención de encontrar las mismas condiciones y de darle a cada quien lo que le toque. Esto implica que si alguien ha estado en situación de desventaja, pues le toque un poquito más para poderlo nivelar, ¿no? Eh, y bueno, vamos a retomarlo mucho en los siguientes 2 módulos. El otro tema, el otro valor es la justicia. Fíjense bien, la definición de justicia que la relacioné ahorita con la equidad es tan antigua que fue plasmada por Platón allá en los tiempos de la antigua Grecia, ¿no? Y no ha cambiado. Aristóteles la retoma y la define, le da formita y dice que justamente la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Es otro elemento fundamental para nuestro desarrollo personal y colectivo. Y por último, este es un solo ejemplo de los valores, la solidaridad. Sin no podemos funcionar y además no podemos funcionar como sociedad. Y además es impresionante cómo, les decía, lo tenemos como latente y ante una situación de crisis sale. Por ejemplo, pues los sismos que nos han devastado en más de una ocasión, los huracanes, o sea, cuando hay una comunidad que necesita ayuda, ahí vamos. Y es impresionante, por ejemplo, cuando se cae un edificio en un sismo, más tarda en caerse que la gente en estar ayudando. Y eso es algo que traemos como en las venas, ¿no? Incluso el pueblo mexicano, las mexicanas y los mexicanos somos reconocidos a nivel internacional, e incluso yo lo extendería a toda Latinoamérica. Somos reconocidos como pueblos solidarios, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que creo que tenemos que apreciar. Y bien, ahora ya entramos con el tema del compromiso ético en el servicio público. Este es un asunto muy interesante y fíjense que aquí estamos hablando de compromiso ético y no compromiso moral. ¿Por qué? Porque las servidoras y los servidores públicos, independientemente del rango que tengan, tienen como una doble función, ¿no? O sea, tienen su capacidad y sus derechos y todo como ciudadanas y ciudadanos y tienen un compromiso y una responsabilidad específica como servidoras y servidores públicos. ¿Por qué? Porque representan al gobierno en cualquiera de los 3 niveles, municipal, estatal o federal, pero están representando una institución que se encarga de coordinar y de llevar o de administrar la vida pública. No son personas individuales solamente, sino que forman parte de una red de personas que se encargan justamente de servir a la comunidad y de garantizar que las necesidades básicas y los derechos sean respetados, ¿no? Y bueno, aquí encuentran una lista de valores y principios que se encuentran, son así como comunes a los códigos de ética del servicio público y que tienen que ver con la objetividad, la imparcialidad, o sea, con esa idea de que yo en el momento en que asumo un cargo como servidor o servidora pública, las decisiones que tome no tienen nada que ver no deben tener que ver con mi carácter moral, con mi estructura moral, sino que tienen que ver con un código ético que corresponde a la institución. Aquí les cuento muy rápido de una ocasión que estaba trabajando con un grupo de maestras y maestros con la asignatura de formación cívica y ética. Y después de 8 horas de taller, una maestra me dice, está muy bien lo que usted me plantea, pero yo no estoy de acuerdo. Yo tengo un alumno que es homosexual y lo voy a llevar a una clínica para que lo curen. Entonces me asusté y dije, no puede ser que después de 8 horas dialogando sobre esto no haya entendido la maestra que es una servidora pública y que tiene todo el derecho como persona de tener una opinión al respecto, pero como servidor público, como servidora pública, tiene que apegarse a otros principios que son estos que tienen que ver con el código de ética y tiene que apegarse al derecho y no pueden imponer, no puede prevalecer las ideas, los intereses,
las necesidades individuales cuando uno está ejerciendo esta función, ¿no? Y bueno, ahí viene, continuamos con la lista, pues está el respeto, la honestidad, la lealtad. ¿La lealtad a quién? A la institución y por ende al gobierno y por ende a nuestro país o nuestro estado o nuestro municipio. La eficiencia y la eficacia, la legalidad, la honradez y la responsabilidad. Y todo esto nos da cuenta de una actuación institucional que refiere justamente a esto que he estado diciendo. No nada más somos personas individuales, sino que también somos servidoras y servidores públicos y por tanto nos debemos a una institución. Muy bien, hasta aquí la parte, digamos, teórica. Ahora les voy a pedir que pasen a responder el cuestionario, el compromiso ético en el servicio público. Este cuestionario tiene algunas preguntas cerradas y también unas en las que van a expresar su opinión acerca de determinados temas. Siéntanse con la libertad de contestar y de opinar lo que ustedes consideren. Y bien, seguimos. Muchas gracias. Bonita tarde.